Descubre tu potencial. La educación es el camino hacia el éxito. Santa Mónica Radio presenta La Hora del Saber, un enfoque desde la Escuela Pedagógica Nuestra Señora de Chota. Bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, continuamos nosotros con nuestro magazine al ritmo de la mañana. Ya estamos nuevamente con ustedes y como habíamos anunciado, Aula del Saber, retomamos con la participación de la Escuela Pedagógica Pública Nuestra Señora de Chota. Hoy está con nosotros como ponente el doctor Víctor Loaiza Palomino y el tema es cómo fomentar la calidad educativa. ¿Qué tal, doctor? Un gusto tenerle aquí en la radio. El gusto es mío, muchas gracias. Buenos días, el saludo cordial a todo el equipo de profesionales de Santa Mónica Radio. Por cierto, a la linda gente que tiene la gentileza de escucharnos. Y por cierto, traigo el saludo de la Escuela Pedagógica en representación de la hermana Anabel Victoria Mina Condori, el equipo de profesionales y quienes son parte de esa familia. No, nos alegramos de poder estar en contacto con la comunidad y de abordar temas interesantes como el que acabas de anunciar. Es justo y necesario, como siempre, tener la participación de formadores, de que nos hablen de la educación, que es la responsabilidad, es que es la cohesión y el bienestar de todo ser humano, ¿no? Interesante. Doctor, ¿qué significa o qué implica, pues, la calidad educativa? Sí, creo que esa posibilidad de comunicarnos nos acerca a una interpretación y análisis de ver, por ejemplo, cómo funciona la gestión en las organizaciones, el orden, el sistema educativo, cómo se planifica, cómo se administra, cómo se consigue un desarrollo global, ¿no? ¿Cuál es la visión o qué factores o cómo revolucionamos el pensamiento, en palabras de Ishikawa, para hacer posible una real calidad educativa que pueda acercarnos al mejor servicio educativo? ¿Cómo potenciamos los aprendizajes de los estudiantes para su desarrollo personal, pero para que ellos sean los mejores ciudadanos, para que contribuyan con su familia, para que contribuyan con la sociedad, para que hagan algo por su país? Y creo que las instituciones que formamos maestros tenemos la delicada responsabilidad de hacer posible que ellos acompañen de la mejor manera a los niños, a los jóvenes o a las personas que son parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Para hacer posible una persona diferente en favor de la humanidad. ¿Cómo potenciamos ese talento o cómo su cerebro puede ser capaz, ¿no?, de juntarse con el corazón para que en esa perspectiva humana se pueda lograr esa trascendencia que cada persona quisiera tener? Porque cada ser humano es importante y tiene tantas cosas lindas ofrecidas por la creación para poder desenvolverse en su familia, en la comunidad o en este caso en favor de nuestro querido Perú. El contenido de calidad educativa pues tiene diferentes componentes, ¿no? Y nos lleva a esa relevancia, eficacia, equidad y mejora continua, pero además también hacemos un contraste con la realidad misma, ¿no? En que no podemos encontrar ese espacio igualitario para todos, que es envidiable en el sano conocimiento, aprecio de cuántas personas se destacan, pero que otros podían quedar rezagados por esa desigualdad, ¿no? ¿Qué significa para complementar y llegar a la calidad educativa en ese contexto? Ese tema que es tan complejo y delicado, o sea, ¿cómo hacer posible que cada persona sea protagonista o no sea discriminado o aprovecharlo de la mejor manera a pesar de cualquier diferencia? Porque lo que buscamos es formar, mejorar lo que significa la persona, y en el campo educativo es mejorar la enseñanza, aprendizaje que se ofrece en las instituciones educativas. O sea, ser capaces que esos estudiantes estén preparados,
sean críticos o que enfrenten los retos de cualquier comunidad o de la sociedad actual. Por ejemplo, hablamos de la sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces, la manera como se enseña, cómo utilizamos los recursos, cómo generamos lo que tú dices, una buena lectura del entorno. Alguien decía que antes de utilizar un buen texto, sería importante que nosotros tuviésemos una real lectura del contexto sociocultural. ¿Dónde estamos? ¿Para qué? Entonces, en este caso, para nosotros, por ejemplo, uno de los principales factores es el rol del docente, el rol del educador, ¿no? Ese maestro tiene que estar en constante capacitación, como para, tú dices, tener la sagacidad, el sentido común, la lógica de poder integrar, de poder aprovechar, de poder conversar o comunicarse con cada ser humano para que él se pueda desarrollar, en el mejor de los casos, integralmente. Como tú dices, tal vez no hay una totalidad, pero sí, por lo menos, tenemos esa esperanza de lograr el cambio de una vida que pueda sentirse bien en este mundo, pero que también él pueda ser útil o pueda hacer cosas en favor de. Qué bien entender desde este lado, desde la escuela pedagógica, estos elementos, estas estrategias, estos métodos de alcanzar la calidad educativa, porque ya lo han dicho o le decimos siempre que la educación pues es la herramienta fundamental para el ser humano, y a ello se suma ya lo que usted hoy nos está explicando, la calidad, ¿no? La calidad, porque la educación es ampliamente, pero también podemos, a través de la educación, ese desarrollo personal. Ahora, doctor Víctor, en ese mismo encuentro, por ejemplo, ¿cómo podemos involucrar a otros estamentos, ¿no? a otras posibilidades que puedan ayudar a mejorar la calidad educativa? ¿Dónde están? ¿Cómo lo encontramos? Es una buena percepción. ¿Por qué? Porque en una institución todas las personas cumplen un rol, ¿no? Un papel. Entonces, uno mira, ¿qué hace la dirección, por ejemplo? Aquí, en este proceso, en la escuela acompañan desde 1961 las religiosas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ¿cómo gestionamos esas necesidades formativas, esas condiciones favorables? ¿Quiénes nos van a apoyar? ¿Cómo gestionamos el cambio? O como tú decías, ¿qué entendemos por calidad? Planificamos, evaluamos, retroalimentamos, o tal vez, ¿cómo ofrecemos esa gestión de formación inicial docente? Entonces, hay otros profesionales. Ahora, por ejemplo, en la escuela también tenemos inclusive hasta soportes, ¿no? Soportes de administración, soportes en el campo de la medicina, en el aspecto social, en el aspecto de la investigación, ¿no? Que nos ayudan en este caso para que todos los protagonistas hagan su trabajo, cumplan los diferentes procesos. Y eso pasa en cualquier organización inteligente, de aprovechar el personal, de capacitarlo, de tenerlo, de darle las condiciones mínimas para que ellos puedan hacer el trabajo, ¿no? Dentro de esa infraestructura educativa, y teniendo en cuenta que alguien tiene que estar limpiando las aulas, que tenemos que tener los materiales didácticos necesarios, de que no solamente el maestro piense que transmite conocimientos, sino que guía, que orienta, que inspira, ¿no? Y tal vez hasta las familias, ese esfuerzo que hacen para que sus hijos, por ejemplo, en este caso, puedan asistir a una institución, puedan tener sus alimentos, puedan tener sus libros, puedan tener un enlace virtual, ¿no? O sea, elementos, como tú dices, claves, que funciona como un todo y que es parte también de la comunidad, en la medida, por eso es lo delicado que es, y la responsabilidad que tenemos, por ejemplo, 12 de abril, para elegir a las personas que de veras ayuden a esos procesos de pensar en un proyecto de nación, en un proyecto de país. Por eso es que la educación es la que de alguna manera cambia, ¿no? Cambia todo y permite, decía, por ejemplo, Campo Londoño, la calidad de la educación es sin duda la base
de la calidad de un país. Claro, si usted pone como ejemplo vigente de lo que pueda ser una decisión tan importante para un país con gente educada, con conocimiento, con causa, pues las cosas también fueran diferentes, ¿no? Así Pero es. lamentablemente aún todavía se lucha, se brega por ese contexto. El espíritu alto dice, no precie a las adversidades, dificultades que podamos estar teniendo, tanto nosotros o como ustedes que nos están escuchando en distintos lugares de nuestra región. Y le voy a contar algo que nos ayuda, ¿no? Porque a veces mejorar la memoria es un poco complicado, ¿no? Y hoy la ciencia nos da ciertos estudios, análisis, y decía, los ejercicios sencillos, físicos, también nos ayudan a tener una mente más abierta, una mente más dispuesta, y que esto nos conlleva a mirar, hablando ya específicamente de la calidad educativa, ¿no? ¿Cómo ve usted? Sí, no, me parece muy interesante porque tú abordas un tema que pocos toman en cuenta. El ejercicio físico es fundamental. Hablabas de la música, lo que significa el arte dramático, las artes plásticas, la música en su totalidad, cómo acompaña la vida del hombre. Y cómo el ejercicio físico, por ejemplo, a veces alguien me pregunta, tengo mañana esta exposición, y le digo, tienes que hacer ejercicio. Si vas a defender una tesis, hazlo, le digo, vas a ver que vas a tener un mejor dominio del escenario. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal acompaña a la palabra. Entonces, es tomar en cuenta diferentes elementos que nos ayuden a hacer una calidad. Si las artes tienen, por un lado, su trabajo con los profesionales de ese campo, hay que recibirlos. La filosofía, de igual manera, lo que es la educación física, el manejo de la matemática, el manejo de las ciencias naturales, las ciencias sociales, lo que decíamos, la parte humana. ¿No? ¿Acaso, por ejemplo, una Biblia no ayuda en cualquier hogar a cambiar la vida de las personas? Ahí tiene a un maestro que es la Biblia, suficiente con que sepamos leer, escribir. Y si alguien no sabe, hay que enseñarle. Y esa persona nunca se olvidará que le enseñaste a leer o escribir. Tuve una experiencia en un hospital cuando una señora estaba con una Biblia y me dijo que era analfabeta y que ella lloraba porque no sabía leer. Y que gracias a la Biblia y le pedía a Dios de todo corazón, intentaba identificar. ¿Y cómo leía? Porque le dije, ¿puede tener la gentileza de leer? ¿Quiere escucharla? Quería saber cómo los signos de puntuación en esa lectura los anota. Leía extraordinariamente. O sea, el esfuerzo también sí, vale mucho. Cualquier institución, sea educativa, sea de otro tipo, siempre ahora busca el control de calidad, porque dice, ¿dónde está la innovación? ¿Cómo operamos? ¿Cuál es el aporte intelectual? ¿Qué modelo asumimos? ¿Cómo el pensamiento puede ser no sistémico? O sea, hay varias cosas, por ejemplo, como en el aspecto educativo, dice, la política educativa tiene que estar bien clarificada. Y están los proyectos educativos locales, regionales, nacionales. ¿Cómo funcionan los recursos humanos? Lo que tú preguntabas en una institución. ¿Y cómo hacemos que ellos se potencien? O cómo los procesos educativos que se dan, por ejemplo, en el aula, en un taller, en una biblioteca, ¿no? En un centro de idiomas. O sea, nos ayuda, en este caso, a poder aprender. O sea, uno siempre está aprendiendo y el maestro o la maestra está obligado a seguir aprendiendo. ¿Para qué? Para que pueda hacer su trabajo bien, ¿no? Porque estamos hablando en este caso de fortalecer la calidad educativa. Entonces, me llama la atención cuando hablas del ejercicio físico, y es cierto, creo que hay deportes que dicen lo mismo, o sea, el ejercicio, la actividad física, hasta para las patologías. Dice, hay una diabetes, hay una hipertensión, ¿por qué no hacemos ejercicios? ¿Por qué no descansamos? ¿Por qué no dejamos no? Las cosas que nos hacen daño, ¿cómo nos alimentamos? O sea, los pequeños detalles hacen una grandeza, pero eso se dará por la aplicación de la sabiduría. Sabiduría, correctamente, doctor Víctor. Y usted, pues, discúlpeme hacer una precisión, he visto, pues, ha visitado algunos países. La cultura, la educación, se ven tan distanciados, ¿no?, con lo nuestro, y a veces quien lleva ese mensaje conscientemente de que debemos transformar, cambiar, mejorar, pues, ¿qué se siente? Sí,
cada persona, o sea, tiene tantas cosas que ofrecer. Inclusive alguien decía, ¿cómo aprendemos de aquellos que tienen habilidades especiales? Porque a lo mejor somos pacientes, porque tratamos de leer sus lágrimas, porque no pueden expresarse, porque no pueden caminar, o porque a lo mejor ellos solitos no se dan cuenta y hasta se pueden provocar una agresión física. Entonces, la grandeza del entendimiento está en aceptar, como decía Freire, que todos nos educamos mediatizados por el mundo. Que, por ejemplo, el maestro puede enseñar a discriminar información para que ninguna persona sea manipulada. Que procuremos ponerle un poco de creatividad a las pocas cosas que tenemos. O sea, ¿cómo hacemos posible, por ejemplo, de que esa cultura tan grande que tiene nuestra patria y que a lo mejor lo podemos ver en un museo, ¿no?, se proyecta al infinito gracias a nosotros, ¿no? Muchos extranjeros admiran a la cultura peruana. ¿O cuál es el papel de la universidad para entender? Ahora, como tú decías, las diferentes culturas que tienen los grupos humanos o que pueden estar en este país o en otro país deberían ser aprovechadas, ¿no? Ese roce de culturas que se da en la antropología cultural, por ejemplo, en la participación del hombre, ¿no?, como tal, ¿no?, hace posible que podamos entender muchas formas de vivir de grupos humanos que viven en otros contextos geográficos. ¿Cómo vivir, por ejemplo, a 20 grados bajo cero? Como se da en algunas partes de la Siberia o en Canadá, ¿no? O cómo, por ejemplo, nuestros hermanos africanos pueden conseguir un poco de agua, porque hay muchos pozos tubulares, pero algunos ya no tienen agua. O cómo cuidamos la biodiversidad que tenemos nosotros aquí en nuestra patria, que tenemos tantas cosas, ¿no?, pensando, por ejemplo, en el desarrollo humano sostenible, pensando en el futuro, pero pensando en mejorar la calidad de vida que las personas necesitan, ¿no? Entonces, la calidad educativa está asociada, está interconectada con la calidad de vida de las personas. A mí me parece interesante que tu experiencia de periodista, de comunicador, profundice en interrogantes que a veces se dejan de lado. Qué bien, doctor. Interesante el tema y siempre lo queremos tener aquí en el programa, pues Aula del Saber, que es de la Escuela Pedagógica Nuestra Señora de Chota. Y para ir concluyendo con este diálogo sobre la calidad educativa, ¿qué podemos hacer? Hoy también la tecnología, la industrialización, pues nos abatallan, como decimos, están casi sobre nosotros y no podemos salir. Y parece que como la IA y otras herramientas se ponen de manifiesto y como que nos ayudarían a salir, pero ¿eso es la alternativa, doctor? En la medida que humanicemos la tecnología, en la medida que busquemos la verdad, en la medida que defendamos los derechos humanos, en la medida que cuidemos la casa en donde vivimos, en la medida que nosotros sepamos comunicarnos con otras personas, creo que toda la tecnología deberíamos poner a nuestro favor. ¿Quién ha hecho todo eso? ¿Quién hace la inteligencia artificial que a lo mejor funciona como un robot? Los seres humanos. ¿Quién hizo la computadora? Para poder decir, es inteligencia artificial para ese momento, ¿no? O sea, ¿qué insumo le damos? ¿Qué hacemos? Pero ¿cómo lo hacemos más humano? Para poder conseguir solucionar problemas, para tomar decisiones, ¿no? Yo creo que también el ser humano tiene que mirar su vida, tiene que mirar sus errores, tiene que mirar lo que puede seguir aprendiendo, tiene que darse cuenta que somos muy frágiles ante la vida misma, ¿no? Que nuestro tiempo es corto, y que cualquier momento uno se va de este mundo. Por eso, con mucho cariño, yo siempre cuando hablo recuerdo a las personas que se fueron, ¿no? O digo, qué mejor reposo. Hace poco hemos vivido la resurrección de nuestro Jesús, y eso siempre nos sigue generando esperanza, porque Él es el mejor maestro, el Jesús de Nazaret. Es cierto, queremos a los filósofos griegos, queremos a muchos investigadores que están por el mundo, por ejemplo, para mi especialidad, Noam Chomsky, o Eduardo Galeano con el pensamiento crítico, o Edgar Morin con el pensamiento complejo. O sea, pero
Pero creo que cada persona, como tú dices, también ofrece, tiene mucho que ofrecer, y entonces en esa perspectiva es que buscamos que los diferentes procesos, por ejemplo, sean más articulados, aterricen más, podamos actuar en equipo, ¿no? Con una participación activa, o que estemos motivados, o que utilicemos la autoestima, o que seamos capaces de afrontar los problemas o el dolor con la resiliencia, ¿no? Aspectos así medulares que en este tema de la calidad educativa tendremos que hablarlo y asumirlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscamos, ¿no? Lo que buscamos es hacer algo diferente para ofrecer un mejor servicio. Qué bien. El doctor Víctor Loaiza Palomino, de la Escuela Pedagógica Nuestra Señora de Chota, con nosotros en Aula del Saber. Doctor, esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias y buenos días. Gracias, Jaime. Gracias. Descubre tu potencial. La educación es el camino hacia el éxito. Santa Mónica Radio presenta La Hora del Saber, un enfoque desde la Escuela Pedagógica Nuestra Señora de Chota.